buenas tardes, hermanos, amigos. Es un placer darles una vez más la cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este momento de meditación. Ahora que estamos en este día de resurrección, recordando y celebrando que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Quiero invitarles, hermanos, a que continuemos meditando en la palabra de Dios, en su mensaje. Nuevamente quiero suplicarles si me pueden acompañar abriendo su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Pero ahora vamos a considerar los versos desde el 13 hasta el 35. Es un pasaje algo largo que vamos a ir leyendo conforme avance nuestro sermón. Así que tenga su Biblia abierta y luego iremos leyendo algunos textos. Mientras tanto, le invito a que oremos. Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora y nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo, te alabamos con todo nuestro corazón. Nos acercamos con acción de gracias y también, Señor, con nuestra humilde súplica, que al momento, Señor, de meditar en tu palabra, tu poder se manifieste entre nosotros. Que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros, Señor, por la gracia, por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que el mensaje llegue a cada corazón, a cada uno, según su necesidad. Pedimos tu bendición en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El supremo consuelo de Cristo es el título de este mensaje, hermanos, amigos. Y como siempre, quiero dejar en sus mentes y corazones esta verdad. En nuestro camino a Emaús, nuestro Señor Jesucristo nos consuela en todas nuestras tristezas y en todas nuestras preocupaciones. Muchas veces nos sentimos tristes, como cuando muere un ser querido, familiar, o un muy amado hermano en Cristo. Otras veces nos sentimos angustiados por diversos problemas que vienen a nuestra vida o a nuestra familia. A veces estamos preocupados por necesidades. Y otras veces tenemos temores o miedos, como este temor que nos asalta por el coronavirus. Quizá no tanto a ser contagiados nosotros, pero sí que resulte contagiado alguno de nuestros seres queridos. Todo esto es normal, aunque somos cristianos. La tristeza, la preocupación, el temor son emociones muy humanas que el mismo Señor nos ha permitido experimentar en nuestro ser. Pero nuestro Señor Jesucristo estará siempre a nuestro lado. En nuestro camino a Emaús, Él se acercará para caminar junto a nosotros y confortarnos. Él nos consolará, Él nos ayudará siempre. El apóstol Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Y es que nuestro Señor, en Él
hay torrentes de amor y de ternura. Encontraremos siempre en Él una amable sonrisa, un amoroso pecho, unos amantes brazos listos para estrecharnos y unas palabras alentadoras, precisamente las palabras que necesitamos. Nuestro pasaje nos presenta a unos discípulos que iban de camino a Emaús, tristes, preocupados, desalentados por la muerte de su maestro. Pero este pasaje también nos presenta cómo el Señor Jesucristo les consuela. Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos el supremo consuelo de Cristo. Bien, si tiene su Biblia abierta, voy a hacer una lectura un poquito grande. Es desde los versos 13 hasta el 24, del verso 13 hasta el 24. Estamos en Lucas capítulo 24, del 13 al 24. Al hacer esta lectura, yo le voy a pedir que se fije en el estado de ánimo de los discípulos. Este es nuestro primer punto. Notemos el estado de ánimo de ellos. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día de esto que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Eso está en Lucas 24, del 13 al 22. Número 1. Como podemos ver, estos 2 discípulos se sentían confundidos, según los versos del 13 al 16. Iban de camino de Jerusalén a Emaús, más o menos una distancia de 11 kilómetros. Un estadio equivale a 180 metros. E iban comentando, hablando
y aún discutiendo entre sí de aquellas cosas que hacía unas horas habían acontecido. Quizá sentían confusión porque no alcanzaban a comprender del todo lo que había pasado. No entendían el porqué ni el para qué de la muerte de su Señor. Tal vez había muchas dudas en sus corazones. ¿No se ha sentido usted así alguna vez? ¿Ha habido en su vida algún momento en que no entiende el porqué o el para qué de las cosas que suceden? Muchos se preguntan eso, el porqué y el para qué de esta pandemia que estamos viviendo. En mi experiencia pastoral recuerdo la angustia de dos hermanas en Cristo. Una era la madre, la otra era la esposa de un joven creyente, miembro de la iglesia que yo pastoreaba. Un día, viernes 30 de junio de 1995, con todo y su camioneta, se fue a las aguas de un canal que se llama el Canal de Sacramento. Le acompañaba un jovencito. Los vecinos arrojaron cuerdas y lograron rescatar al muchachito, pero al hermano no, y desapareció. Las fuertes corrientes lo arrastraron muy lejos del lugar donde había caído. El hermano se ahogó, aunque no lo supimos sino hasta casi una semana después, cuando encontraron su cuerpo. Durante los días de angustiosa espera, aquella madre y aquella esposa, aquellas hermanas me preguntaban: ¿por qué, hermano? ¿Por qué a él? Si es muy joven, con una niñita de 1 año y 8 meses y otra bebita en camino. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué a él? Yo solamente me esforzaba por decirles que Dios sabía por qué permitía que pasaran las cosas así y que algún día lo entenderíamos bien del todo. Aunque muy dentro de mi corazón sabía que si el Señor no les consolaba, nada ni nadie podría hacerlo. Aquellos discípulos se sentían confundidos. ¿Por qué? ¿Para qué? Veamos algo más del estado de ánimo de ellos. Aquellos 2 discípulos también se sentían muy tristes, dice el verso 17. Su tristeza era evidente, no podían ocultarla. Dicen algunos comentaristas que quizás hasta lloraban mientras caminaban y hablaban. Algo más, aquellos discípulos se sentían decepcionados. Versos del 18 al 21. Ellos declaran abiertamente que esperaban una cosa y resultó otra. Ellos habían visto que Jesús era poderoso en palabra y en obra. Estaban seguros que Él podía fácilmente vencer al que se le pusiera enfrente. Pero resulta que no pudo con los principales sacerdotes, ni con los gobernantes, ni con los ancianos, ni con los soldados, y fue crucificado. Ellos esperaban que Él era
el que había de redimir a Israel, pero fue muerto. Y ya era el tercer día de su fallecimiento. A veces así pasa en nuestra vida. Esperamos una cosa y resulta una totalmente diferente. Y esto nos desanima, nos desalienta, nos decepciona. Finalmente, aquellos discípulos se resistían a creer. Eso está en los versos del 22 al 24. Se sentían tan mal que la fe había huido de sus corazones. Cuando la decepción llega, nuestro corazón se endurece y se resiste a volver a creer. Y aunque llega a nuestro oído que el Señor vive y reina para siempre, como llegó a los oídos de ellos el testimonio de algunas mujeres que decían que habían visto al Señor y que también ángeles habían testificado lo mismo, no lo creyeron, no lo creyeron. Como tampoco creyeron el testimonio de algunos discípulos que corrieron al sepulcro y lo encontraron vacío. Pero estos dos lo dijeron, a él no lo vieron vivo. Como diciendo, necesitamos ver para creer. No podían creer que estuviera vivo. Así sucede con nosotros. Quizá nos han pasado cosas tremendas y luego nos resistimos a creer que el Señor todavía tiene el poder para hacer maravillas, para obrar poderosos milagros, para ejecutar grandes señales ante nuestros ojos. El Señor tiene poder para quitar esta pandemia. Así, de un día para otro. Él puede hacerlo. Pero a veces nos sentimos mal y no lo creemos. Así se sentían aquellos discípulos, el estado de ánimo de ellos. Pero ahora, hermanos, notemos lo que el Señor hizo por ellos. Notemos lo que el Señor hizo por ellos. Ahora vamos a leer los versos del 25 hasta el 32. Y vuelvo a leer la palabra de Dios que dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Los discípulos se sentían muy mal, pero veamos lo que el Señor Jesucristo se apresura a hacer por ellos. Y digo, se apresura porque el mismo día de la resurrección, tal vez después de aparecer a las mujeres
y a los apóstoles, sin dejar pasar más tiempo, el Señor acude a confortar a 2 seguidores suyos. ¿Y cómo les confortó? Bueno, en primer lugar, ahí está, el Señor los confortó con su presencia. Con su presencia. Notemos que Él fue el que se acercó a ellos y caminaba junto con ellos. Eso está en el verso 15. Antes que otra cosa, el Señor nos conforta con su presencia. Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará a nuestro lado. Nosotros debemos decir con el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Lo cierto es que el Dios omnipotente está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Uno de los más grandes predicadores que yo he escuchado fue aquel gran maestro misionero Santiago Crane. Y él tiene un precioso sermón que tituló El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Y lo tomó de aquellas palabras de Marta que le dice a su hermana María, la hermana de Lázaro, en Juan 11:28. Y me impresiona la fuerza con que el hermano Crane enfatiza: el Maestro está aquí. El Maestro está aquí. Aquellas hermanas se sentían sumamente tristes. Estaban llorando por la partida de su hermano Lázaro. Pero aún en medio de su gran tristeza, el todopoderoso Señor Jesucristo estaba allí. Él estaba a su lado. Aquel ante a quien todas las potencias de los cielos y de la tierra tienen que postrarse. Aquel ante quien aún la misma muerte tuvo que subordinarse. Aquel a quien toda potestad en el universo le es dada. Él estaba allí junto a ellas, con ellas. En medio de esta situación tan difícil que vivimos, ¿puede usted sentir la presencia de Cristo? Si es así, usted estará confiado. Todo esto pasará, pronto pasará. El Señor dice en su palabra que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Camina junto a nosotros. ¿Puede usted sentir su presencia a su lado? En medio de esta pandemia, usted puede decir como el profeta Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11. El Señor nos conforta con su presencia, porque Él vive. Segundo, el Señor también consoló a los discípulos con su palabra. Eso está en los versos del 25 al 27. Les dijo que lo que había pasado ya estaba profetizado y que era necesario que así sucediera. El Señor procedió a darles un estudio bíblico completo, usando todos los libros de la Biblia, explayándose en detalle por el porqué de todas aquellas cosas.
El Señor también nos consuela a nosotros con las Escrituras. Nosotros tenemos un gran tesoro en la palabra de Dios. Ellas traerán siempre luz a nuestro camino y vivificarán nuestra alma. Bien lo dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y agrega: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, 105 y 107. Uno de los personajes más importantes de la historia del cristianismo fue Martín Lutero, el paladín de la reforma religiosa del siglo XVI. Cuando él muere en la ciudad de Eisleben, Alemania, el 8 de febrero de 1546, en su cama, tomaron la Biblia que sostenía entre sus manos. Y al abrirla, tenía escrito en la primera página el versículo de Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amados, el Señor nos conforta con su palabra, con su verdad. Su palabra es verdad. El Señor nos vivifica y nos da aliento y nos da fuerza y fortaleza con ella. Pero también, amados hermanos, amigos, el Señor también los consoló con señales de su resurrección. Eso está en los versos del 28 al 32. Él quiso quedarse con ellos, les concedió verlo partir el pan y bendecirlo, les concedió la bendición de verle y de reconocerle, y aún de verle desaparecer delante de ellos. Estas fueron señales para demostrarles que Él está vivo, que no está muerto, que era necesario que muriera. Sí, pero también no permanecería muerto. Él vive por los siglos de los siglos y reina por toda la eternidad. Amados, nuestro Señor no está muerto. Él vive y está con nosotros y nos da su supremo consuelo. ¿Puede usted sentir? Sí, ¿puede usted sentir ahora mismo una señal de que Él vive? En medio de esta preocupación y angustia que vive el mundo entero, usted puede refugiarse en el Señor Jesucristo, porque Él vive y reina. Y todo esto está bajo su perfecto control. Él vive. El Señor ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. ¿Puede usted experimentar todo este consuelo? Pero finalmente en nuestro pasaje hay algo importante que añadir. Ahora notemos lo que hicieron ellos. Ya vimos el estado de ánimo de ellos. Luego, en segundo lugar, vimos lo que el Señor hizo por ellos. Y ahora veamos lo que ellos hicieron. Versos del 32 al 35. Me permito leerlos y dicen así: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían:
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, dice la palabra que regresaron en la misma hora a Jerusalén. Ellos se levantaron y actuaron, no permanecieron pasivos. No dijeron, por ahora ya es tarde, mañana a primera hora lo haremos. No, de ninguna manera. Ellos tenían un importantísimo mensaje que dar y se dispusieron a compartirlo aún en aquella misma hora de la tarde, de la noche. Nosotros también tenemos un mensaje muy importante que dar. No lo pospongamos. Ahora que estamos en casa, usted puede tomar su teléfono celular y marcar a sus amistades, a sus conocidos, a sus familiares y compartirles este mensaje de seguridad, de victoria, de esperanza. Usted comparta con los demás. Utilice la tecnología actual, las redes sociales. Hable, propague el mensaje de que Cristo vive. Hágalo todos los días. Seguramente tiene una gran lista de contactos. A todos hágales llegar el mensaje. Dwight L. Moody, aquel gran predicador, nos cuenta que él hizo una promesa al Señor. Y la promesa fue que le hablaría de Cristo cuando menos a una persona diariamente. Un día llegó demasiado cansado del trabajo a su casa. Sin quitarse la ropa, se tumbó en la cama y se quedó profundamente dormido. Cuenta la anécdota que despertó 5 minutos antes de las 12 de la medianoche y recordó que no le había hablado de Cristo a nadie en ese día. Tomó su Biblia y precipitadamente salió a la calle, que estaba oscura y desierta. Caminó por algunas cuadras, no encontraba a nadie. Por fin vio a un hombre que estaba parado bajo un farol. Llegó hasta él y le hizo solo una pregunta. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted cristiano? Y el hombre le contesta con una andanada de insultos contra los cristianos y se aleja apresuradamente. Moody vuelve a su casa, pero andando el tiempo, después de predicar un sermón en su iglesia, un hombre se acerca y le dice: yo soy el mismo que usted una vez le preguntó, ¿es usted cristiano? Y le quiero decir que esa pregunta no me ha dejado en paz y por eso vine. Y al oírlo hablar de los beneficios de ser cristiano, hoy digo que quiero ser cristiano. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y Señor personal. Dice Moody: si yo hubiera dicho, hoy ya es muy tarde,
Hoy ya no voy. Mañana buscaré a alguien para hablarle de Cristo. Aquel hombre no se hubiera salvado. Así nosotros, amados, no dejemos de comunicar el mensaje de buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Si hemos sido bendecidos con su consolación, no dejemos de compartir con los que están atribulados que hay un Dios de toda consolación, que hay un Dios de todo amor, que hay un Dios de todo poder, que puede convertir su tristeza o su preocupación en gozo, en avivamiento. El Señor puede hacer eso. El Señor encamine su corazón no solo a recibir, sino también a compartir el supremo consuelo de Cristo, quien vive y reina para siempre. Así sea. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias por todas tus bendiciones, por ser bueno y misericordioso, por darnos tantas cosas buenas, Señor, y darnos, Padre, tu consolación en medio de esta situación preocupante, de angustia, de inquietud. Queremos, Señor, pedir humildemente, nuevamente, Señor, que tú quites toda esta peste, toda esta situación mundial, que nos des alivio por tu gracia, por tu bendición, por tu favor. Señor, pero hay personas que aún no te conocen y que ahora han escuchado este mensaje. Queremos rogarte, Señor, por todos ellos y pedir, Padre, que tu Espíritu Santo haga su obra en cada corazón. Atráeles hacia ti, Señor. Llámales, Padre, llámales a la bendita y gloriosa salvación que tú ofreces. Te lo rogamos, Padre, con todo nuestro corazón. Hágase, Señor, tu obra. Hágase, Señor, tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos.